Bueno, vamos a retomar estas jornadas. Hoy sería la segunda jornada. Secretos profesionales del contador, escribano, médicos, psicólogos y otras profesiones. Hoy teníamos previsto contar, además de con el profesor Pedro Sánchez Herrero, perdón, con el profesor Daniel Cuenca. Lamentablemente por un problema de salud del cual tuvimos conocimiento recién en el día de ayer, con lo cual también se nos complicó conseguir un reemplazo. Él no va a poder estar presente, así que vamos a tener el gusto de escucharlo a Pedro Sánchez Herrero y lo va a acompañar Lisandro Martínez Gorostiaga, que ya es conocido por todos ustedes, secretario académico de esta diplomatura y es el presidente del Instituto de Derecho Penal Económico de este Colegio de Abogados. Y el doctor Pedro Sánchez Herrero es abogado, además es magíster en asesoramiento jurídico de empresas y profesor de sociedades y personas jurídicas. Particularmente va a abordar lo que sería el secreto profesional en el ámbito de lo que son las personas jurídicas y a partir de ese momento vamos a hacer una forma similar que la de la semana pasada. Abriremos para que todos ustedes puedan intervenir, hacer las preguntas y todas las manifestaciones que consideren pertinentes. Así que no duden de levantar la mano que le vamos a dar las palabras por el Zoom. Pedro, adelante, o Lisandro, no sé cómo comienzan. Sí, yo voy a hacer eh, un- una breve introducción eh, que tiene que ver con lo que vimos la semana pasada, es hablar del concepto de secreto. Hola, hola. Da. El concepto del secreto de materia genérica que después terminó derivando en lo que es la obligación o el deber de mantener el secreto, que es lo que resguarda el código penal. Y hago esta aclaración previa porque, o sea, la lógica de la jornada de hoy eh, tenía que ver con no meternos tanto en lo que es el área penal, que es donde mayormente está más trabajado el concepto de secreto, de sigilo, de resguardo, e inclusive la semana que viene vamos a abordar en un espectro más amplio, pero sí focalizarnos en cómo impacta en lo que es la actividad cotidiana y normal, tanto de los profesionales en materia económica como los profesionales en materia de su propia experticia, ¿tá? Por eso estaba abierto más a lo que corresponde a otras profesiones no abogadiles. Digo esto porque si bien está pautado para la semana que viene, el miércoles, trabajar sobre lo que son convenios de confidencialidad y lo que tiene que ver con otros secretos como el secreto bursátil, el secreto bancario, el secreto fiscal, el secreto tributario. eh, la realidad es que no hay una profundización en el tema y a veces al importar normas sin el debido análisis ex ante y ex post de la normativa, genera esas colisiones que la terminan resolviendo los jueces y muchas veces esa, esa temática llevada a los jueces nos pone en un terreno de incertidumbre que hasta dónde llega el resguardo, el derecho de ver, como la semana pasada veíamos con Maximiliano Toricelli, de esta función del profesional. Bien, digamos, ese comentario viene por ahí, algo que va específicamente para la gente de la diplomatura. Obviamente la clase con Daniel Cuenca la vamos a tener, la vamos a hacer en un formato asincrónico, o sea, vamos a grabar la clase y va a quedar a disposición de la diplomatura y obviamente de quienes hayan participado de la jornada en forma externa a la diplomatura. Bien. Para ordenarlo, más allá del formato de moderador que propone Jorge Resegue, vamos a dejar a Pedro que avance sobre lo que es el tema de hoy y como ya sabes, te vamos a ir interrumpiendo y vamos a ir
sumando algunos saberes. Obviamente vamos a aprovechar a contadores que tenemos presentes, contadores que tenemos en formato virtual. Bueno, también tenemos psicólogos y algunas otras profesiones que también van a ser de interés para lograr, como decía la semana pasada, llegar al final de estas jornadas al menos con alguna idea y con algún documento que podamos empezar a hacer trabajar entre los distintos colegios para marcar una posición y una postura en cuanto a lo que es esta temática. Así que, bien, sin más, Pedro, adelante. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, agradezco la invitación. Como les adelantaron, lo que voy a tratar tiene que ver obviamente con la información, el manejo de la información, la reserva, el uso, cuándo sí, cuándo no. eh, Enfocado desde este punto de vista que voy a limitar o a establecer desde un principio, ¿no? O sea, por supuesto, nosotros en nuestro medio tenemos un cúmulo de información inagotable. De ese cúmulo de información, una parte significativa se genera o lo posee o lo produce las personas jurídicas. O sea, esta herramienta jurídica tan eficaz que ha explotado de alguna manera en los últimos 2 siglos, sea en el ámbito público o en el ámbito privado, para realizar, bueno, emprendimientos, como ustedes imaginan, de todo estilo. Bueno, tiene información, ¿sí? De la cual es titular, y lo que sucede es que, digamos, esa información, si bien la titularidad jurídica es de un ente abstracto, pero con existencia jurídica, lo cierto es que lo manejan personas humanas. Entonces, para delimitar un poco qué es, de qué parte de la información o de qué obligación voy a tratar fundamentalmente, empiezo por decir que no todas las personas jurídicas voy a abordar, sino las personas jurídicas privadas, y una de ellas en particular, que es la sociedad, ¿sí? Sociedad anónima, sociedad por acciones simplificadas, sociedad de responsabilidad limitada. Y dentro de las personas humanas que de alguna forma se vinculan con la persona jurídica, tampoco voy a tratar a todos, porque nosotros tenemos, por ejemplo, a los socios, tenemos a los empleados, a los prestadores de servicios autónomos, abogados, contadores, pero el que a mí me parece más significativo, o por lo menos me parece más interesante para la tarde de hoy, es la función de los administradores. O sea, nosotros en una sociedad tenemos dos polos, ¿no? Perdonen si es una obviedad, pero para que estemos claros. O sea, tenemos dos polos de poder. Uno es el órgano de gobierno, que es el que integran los socios, que es el que designa y remueve a los administradores. Y por otro lado tenemos a los administradores, justamente. Entonces, estos administradores que, dicho en pocas palabras, son los que llevan adelante o desarrollan la actividad de la sociedad, bueno, como tales son los responsables máximos. O sea, en esta jerarquía de personas humanas que prestan servicios a la persona jurídica, ellos están en el tope, ¿no? Más arriba de todo. Entonces, son los responsables de mantener esa información, en su caso de revelarla cuando sea necesario, y justamente lo que voy a tratar es de establecer algunas pautas para definir cuándo deben hacerlo, cuándo no pueden hacerlo. Entonces, de toda esa información que tenemos de las personas jurídicas, tenemos, por supuesto, la información que es pública, o sea, la que nosotros podemos acceder a través de no sé, la página web de la sociedad, que me dice quiénes son los clientes, a lo mejor los precios, y así. Esa no es información que me interese o que nos interese. Luego tenemos, sí, la información confidencial, que esa es la que, respecto de la cual se toman ciertos recaudos para evitar que sea conocido por sujetos que no integren la sociedad de una u otra manera. Dentro de la información confidencial hay una más específica, que es la información secreta. O sea, la información secreta es aquella que se dice objetivamente está fuera del alcance de los especialistas en la materia de la que se trate. O sea, concretamente, cuando hablamos de un secreto industrial, ¿no? El famoso tema de la fórmula de Coca-Cola, ¿sí? Por más que le haga ingeniería inversa, está discutido, pero esa u otros ejemplos, aunque le haga ingeniería inversa, yo no puedo obtener esa información, que por supuesto es una información valiosísima para la empresa y por lo tanto constituye una propiedad, visto desde el punto de vista constitucional. Por otra parte, entonces, información pública, confidencial, secreta dentro de la confidencial, y luego tenemos la información privilegiada, que es la que conocida permite determinar el valor o saber si el valor de las acciones o participaciones que cotizan van a subir o van a bajar. O sea, si yo sé si una empresa se va a concursar o se va a fusionar, eso por supuesto va a generar una modificación en el valor de la cotización pública, y lógicamente es una información que hay que preservar. Entonces,
No voy a hablar de información privilegiada porque sé que lo van a tratar la semana que viene, hacia el ámbito bursátil, con lo cual me concentro en lo que es la información confidencial y secreta, ¿sí? Entonces, yo lo que le propongo es que lo abordemos desde dos puntos de vista. Por un lado, desde el administrador, si se quiere, o sea, hasta dónde el administrador tiene esta obligación de preservar la información, cuáles son los límites, cuándo debe responderla, cuándo debe entregarla y cuándo no, cuándo debe preservarla. Y el otro punto de vista, que sería, lo abordaríamos al final, sería el de cómo hace la sociedad para protegerse del administrador. ¿Está bien? Porque el administrador, justamente al contar con esta información, es un peligro, en algún dicho en términos simples. Entonces, con respecto al primer punto, o sea, la protección de la información confidencial o secreta, ustedes saben que los administradores raramente tienen un catálogo de obligaciones, ¿sí? O sea, en verdad lo que tienen es un deber de actuación. Artículo 59 de la Ley de Sociedades les dice, tienen que obrar con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocio. ¿Y esto qué implicancia tiene concretamente en la información? Si yo digo que un administrador tiene que ser leal, es porque tiene que priorizar el interés de la sociedad. Obviamente, el administrador que revela información no está priorizando ese interés de la sociedad, todo lo contrario. Y una obligación concreta derivada del deber de lealtad de los administradores es el de no competir. O sea, lógicamente, un administrador no puede competir contra la sociedad, entre otras razones, porque es poseedor de información confidencial y secreta. Entonces, si la usa y tiene ese privilegio de tenerla para sí, si la usa, por supuesto que puede producir un daño a la sociedad. Ahora, el otro aspecto, que es el de la diligencia del buen hombre de negocios, también, por supuesto, que genera obligaciones muy concretas respecto de la información. En un capítulo que tiene que ver con la conducta omisiva, porque los administradores tienen, por supuesto, el deber de no cometer actos ilícitos contra la sociedad, pero como le decía, un capítulo muy significativo es cómo deben prevenir ciertos daños que pueden producirse contra la sociedad. Entonces, desde este punto de vista, lógicamente que el administrador tiene que tomar recaudos para que esa información no se filtre de alguna manera. ¿Cómo lo hace? Bueno, tiene que ver con qué personas contrata, qué sistemas implementan, cómo se parcela la información, todas obligaciones muy concretas. Insisto con esto, los administradores tienen un deber de actuación muy exigente. Decir que tiene que obrar con la diligencia de un buen hombre de negocios implica poner un estándar profesional muy alto, ¿sí? Que en la realidad después los administradores raramente tengan que responder, salvo por cuestiones laborales o algún que otro aspecto, y estoy hablando en términos generales, por supuesto que hay juicios de responsabilidad e incluso penales contra los administradores, pero digamos que no es lo más común, pero el estándar en sí es altísimo, muy exigente. Entonces, un capítulo dentro de esta cuestión de la responsabilidad por omisión de conducta tiene que ver con compliance, ¿no? Con el sistema de cumplimiento. O sea, los administradores, ustedes saben que el sistema de cumplimiento o compliance digamos, está muy asociado a la cuestión penal, ¿no? Entre otras cosas porque está previsto en la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Pero no es simplemente eso. O sea, compliance abarca cuestiones que exceden lo penal y tiene que ver más que nada con mecanismos que tengan que ver con la prevención, detección, la denuncia eventualmente de ilícitos dentro de la persona jurídica. Entonces, como le digo, en esa temática que es muy amplia como para abordarla ahora, bueno, también puede haber una parte o un aspecto de responsabilidad de los administradores, no porque estén obligados a establecer un sistema de cumplimiento o de compliance. Sí lo tienen que hacer a veces para obtener contrato con el Estado, pero fuera de esa cuestión, no están obligados, pero sí puede ser un mecanismo para evitar la responsabilidad. O sea, yo sé que aquí más allá de que Lisandro adelantó de que yo voy a abordar el tema no tanto desde el punto de vista penal, entiendo, si recuerdo bien de la facultad, que hay una relación, ¿no? Porque la antijuridicidad penal tiene una vinculación con la cuestión, si se quiere, civil o comercial, ¿no? Entonces, como les decía, este estándar exigente de conducta de los administradores, por supuesto, el administrador quizá no pueda controlar absolutamente todo. De hecho, no puede controlar absolutamente todo lo que pasa en una persona jurídica, sobre todo si es una persona jurídica de cierta envergadura. Ahora, también es cierto que en casos bastante resonantes de cohecho u otros aspectos, es difícil pensar
se hace difícil pensar que los administradores no están al tanto del tema. Entonces, probablemente un mecanismo de exhibición de responsabilidad, bueno, sea establecer estos sistemas de cumplimiento para eventualmente detectarlos y por lo menos decir, bueno, hicimos todo lo posible para evitar que esto suceda, ¿no? Bueno, yo voy a seguir para adelante, salvo que ustedes me digan que quieren que trate algún tema en particular de los que estamos hablando. Sí, hay una cuestión, Pedro, porque obviamente cuando decís el rol del administrador o el rol que integran las personas humanas dentro de las empresas o de las instituciones, eh, ¿cómo juega el propio resguardo que tiene que tener el profesional, sea el profesional abogado, el profesional contador, el profesional psicólogo o el que sea, eh, en relación a ese rol? Si hay alguna preeminencia de una de las funciones sobre otra, o se toma en cuenta más que nada desde el punto de vista funcional. O sea, vos te referís al profesional que a su vez cumple la tarea de administrador. Exacto, sí. Sí, yo entiendo que, digamos, desde mi punto de vista, aunque está bastante discutido, desde mi punto de vista, el rol del administrador es un contrato. ¿Sí? Es un contrato que celebra con la compañía, un contrato bastante particular, no es un contrato de trabajo. O sea, yo un administrador lo puedo nombrar un día por 10 años y al otro día decirle que se vaya, no va a tener indemnización, tiene otras características. Pero yo entiendo que ese contrato es un contrato determinado de prestación de servicios con sus características previstas fundamentalmente en la ley de sociedades, con lo cual el hecho de que, y esto la verdad te digo, no es que yo lo haya estudiado, pero interpreto que el hecho de que a su vez tenga una profesión en particular no debería tener incidencia en lo que tiene que ver con esas obligaciones particulares que tiene el administrador. Eso realmente lo que, nunca he visto que se lo evalúe de otra manera digamos, a la hora de juzgar la responsabilidad del administrador, ¿no? ¿Cuáles son sus deberes y obligaciones? Está bien. Y cuando vos decís que es un contrato, o sea, si el contrato no está escrito, no está definido cuál es el alcance de ese resguardo o de esa confidencialidad, tomando las conceptualizaciones que diste al principio, sin meterte en lo que es el privilegio, que o sea, no se llegó a discutir la semana pasada, pero hay una gran diferencia entre lo que es el privilege, que es del common law, del civil law, del derecho anglosajón, a lo que se entiende propiamente como el secreto propiamente dicho, donde hay una extensión distinta. Vuelvo un poco sobre eso. Si el contrato no está exclusivamente escrito, obviamente vamos a la ley de sociedades, y desde ese lugar, o sea, ¿cómo cubrís esos espacios que no están escritos? Digo. Bien, a ver, como te mencionaba, la ley de sociedades vos vas a encontrar muy pocas obligaciones específicas de conducta de los administradores, ¿sí? Y justamente de alguna forma se cubre esa falta, que no es en Argentina, es en todo el mundo así, porque es una cuestión más simple, porque un administrador hace infinidad de cosas, ¿sí? O sea, desde la parte de producción, la parte de marketing, la parte de relaciones con los empleados, entonces sería imposible. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se establece un estándar de conducta. En ese estándar de conducta que, repito, es muy exigente, mucho profesionalismo exige, porque no le dice simplemente, como dice el Código Civil y Comercial, que dice que los administradores tienen que ser leales y diligentes. Y eso lo que permite es evaluar la conducta la conducta del administrador, por ejemplo, de un administrador de una fundación o de una asociación, un poco en función también de sus capacidades, ¿sí? Pero en cambio, en la ley de sociedades, al ponerme la figura del buen hombre de negocios, me está hablando de alguien que realmente muy capacitado y muy responsable para la tarea que cumple. Con lo cual, quiero decir, con respecto a la información, no puede ser más que muy severa la forma de juzgar a los administradores porque tiene que tener un cuidado evidente. No importa, a ver, más allá de la amenaza, si se quiere, penal del artículo 156 o de otras normas que puedan estar sobre la cabeza del administrador. Lo cierto es que raramente va a tener un motivo válido para dar a conocer esa información, que es importante, yo creo, tener en cuenta esta idea de que esa información es propiedad. O sea, ¿por qué? Porque genera valor.
O sea, si yo tengo un secreto, si yo sé, por ejemplo, el listado de clientes, los tipos de contratos que tengo, los precios, etcétera, eso vale muchísimo para la competencia. ¿Está bien? Y eso entonces es lo que hace que una compañía pueda perder mucho valor de mercado como tal si se llega a revelar la información. Entonces, visto como una propiedad, revelarlo, exponerlo, es prácticamente como hacerle un daño a la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, eso es impensable en un administrador. ¿Y si administras información de una persona humana? Bueno, en las normas sobre mandato, lo que pasa es que, digamos, esta idea de los administradores y esta peculiar relación jurídica que es el contrato de administración, que algunos dicen, no, es diferente al mandato. No es que algunos lo dicen, o sea, está claro que es diferente al mandato, tiene características distintas, pero hay analogías. O sea, en el fondo, ¿de qué se trata? De un sujeto que está manejando un patrimonio ajeno. Uno dice, bueno, el patrimonio ajeno, ¿cuál es? De la sociedad. Está bien, es de la sociedad y jurídicamente es así, es indudable. Pero inmediatamente es de los socios, o sea, hay una persona humana siempre, o sea, el derecho está enfocado a las personas humanas. Entonces, hay siempre una persona humana a la cual eventualmente le puede producir un daño. Entonces, ¿qué quiero decir? Que también en materia de mandatos vos vas a tener la obligación de no revelar información porque, en definitiva, el administrador está gestionando un patrimonio ajeno. Por eso no rinde cuentas, pero lo hace de alguna manera a través de los estados contables y, bueno, y otra serie de normas que tienen un paralelo con esta figura, ¿no? Está bien. Ahora te voy a dejar avanzar, pero Dale. es algo que interesa. Eh, Recientemente se sancionó la ley que modifica la 27739, modifica la ley de lavado, la 25246. Y dentro de la estructura preventiva incluye, dentro de lo que son los sujetos obligados, incluye a algunas figuras que las identifica como profesionales. O sea, específicamente en lo que es el artículo 20, inciso 16, trae lo que genera hoy quizás mayor zozobra entre los profesionales. No es el caso de nuestro, porque hace bastante lo venimos hablando. Refiere a abogados, contadores y escribanos públicos únicamente cuando a nombre y por cuenta de sus clientes preparen o realicen transacciones sobre las siguientes actividades. Y describe 5 actividades: la compra-venta de inmuebles, administración de bienes u otros activos de cierto monto, administración de cuentas bancarias, organización de aportes o contribuciones para la creación, operación o administración de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas, y creación, operación o administración de personas jurídicas en cuanto a lo que es la compra-venta de negocios jurídicos o participaciones de personas jurídicas. Digo, o sea, ¿por qué te traigo esto a colación? Porque toda la descripción que vos haces, no necesariamente vos tenés que ser abogado, contador o escribano para ejercer esa función que hoy los abogados, los contadores y los escribanos, según la nueva norma, estarían obligados a reportar operaciones a la UIF en perjuicio, si se quiere, para hacerlo un poco más interesante, de lo que es ese resguardo que protegería al cliente y a su vez también protegería en este derecho deber al profesional. Independientemente de que al final después hace una aclaración respecto del secreto. Pero bueno, ¿vos le ves similitudes en lo que en lo que estás describiendo del rol del administrador con contador, abogado o escribano administrando este tipo de negocios o patrimonios? Bueno, es que en realidad, a ver, es bastante. Las personas jurídicas lo que te plantean siempre es una ambigüedad difícil de resolver, ¿no? Porque, ¿de dónde surge? Perdón, voy a hacer un poquito de historia. ¿De dónde surge esta idea de que los administradores son órganos, ¿sí? O los socios tienen el órgano de gobierno? Porque en su momento los actos ilícitos no se imputaban a la persona jurídica porque se decía, la persona jurídica es una creación, una ficción legal y por ende no pueden cometer actos ilícitos, no fueron creadas para cometer actos ilícitos y los ilícitos que cometían, estamos hablando de mucho tiempo atrás, los ilícitos que cometían quienes integraban esas personas jurídicas, en definitiva no le eran imputados a la persona jurídica. Entonces, la teoría del órgano, que es anterior a esta cuestión que estoy comentando, lo que trata de hacer de alguna manera es de hacer que los sujetos que integran la compañía
cuando realizan actos, sean imputados a la persona jurídica como si fuera la persona jurídica, lo cual lleva a una hipertrofia, si se quiere, de la idea de la personalidad jurídica, ¿no? De decir, bueno, como son los órganos, como nosotros tenemos órganos, también la persona jurídica tiene sus órganos y el acto se le imputa, lo cual fue una noción bastante útil, pero la realidad es que siempre está esta cuestión, y por eso yo mencioné el tema de que creo que los administradores celebran un contrato con la persona jurídica, porque siguen siendo un tercero respecto a la persona jurídica. Entonces, Lisandro, a lo que vos me preguntás, en las personas jurídicas se complejiza siempre el análisis, porque vos decís, ¿quién está actuando? ¿Está actuando el administrador? ¿Está actuando la persona jurídica? ¿A quién le imputo el ilícito? ¿A quién le imputo la actuación indebida? No hay ninguna duda, o sea, creo que esto ya no se discute, aunque puede producir confusión en algún punto, en cuanto a que el administrador aporta un elemento, si se quiere, psicológico en la tarea que realiza y no puede escindirse de las consecuencias eventualmente penales. De hecho, si comete un delito penal, digamos, más allá de que ahora está la imputación a la persona jurídica en algunos aspectos, él va a ser el responsable. Entonces, a lo que voy, y espero que sea lo que vos me preguntabas, yo entiendo que la figura del administrador es, en definitiva, una persona humana que tiene toda la responsabilidad del mundo por la actuación que realiza. Por lo tanto, de hecho, cuando hablamos de secreto profesional, que se habla de sujetos que pueden adquirir información a partir de su oficio, profesión, etcétera, y los administradores son, entiendo yo, lo mismo. O sea, son sujetos que adquieren esta información prestando un servicio, en definitiva. Eh, bueno, ¿querés que continúe Dale, dale, dale. pero cuando quieran, o sea, por mí es mejor si me No, interrumpen me no, interrumpen, es si que me preguntan, ¿no? la interrupción y pregunta, no sé si vos estás al tanto del Zoom, perfecto. Bueno, En esta, sí, dale. eh, digamos, en esta lógica del uno a uno, o sea, cuando uno habla del secreto en general, en el uno a uno quizás es más simple, si bueno, la persona me transmitió a mí una información y me la transmitió en ese ámbito de protección que yo le brindo como profesional, sea psicólogo, sea contador, sea abogado, sea la función que esté ejerciendo como profesional. Ahora, es mucho más simple de entender cuando lo llevamos a las personas jurídicas. O sea, digo, es mucho más simple de entender de, bueno, esa información que vos me estás dando en realidad, o yo la estoy obteniendo porque no me la está dando una persona ideal o un ente ideal, una persona jurídica, sino me la está dando, digamos, la estructura, o yo la obtengo administrando. Entonces, la ley nueva que trae, digamos, si querés, esta excepción al secreto, o sea, en realidad no es una excepción al secreto. Lo que está haciendo es, vos estás obteniendo esa información en relación a tu función y no en relación a tu profesión. Por eso cuando la ley nos define abogado, contador o escribano, o sea, lo hace desde mi punto de vista y por eso está abierto acá la discusión, eh, lo hace desde un lugar de cumplir actos en nombre de un tercero, pero con la información que ese tercero, persona jurídica o humana, te brindó. Entonces, ahí, por lo menos a mí me sucede que lo termino de entender un poco más. Después veremos las excepciones que eso tiene. Por eso Sí, yo, a ver, te digo, la verdad es que no me animo a darte una opinión sobre el tema porque debería conocer mucho más de los principios o de las finalidades y de aspectos que no son de mi especialidad. Tiendo a pensar, digamos, si vos me preguntás así rápidamente qué es un administrador, es un profesional. O sea, yo pienso que es un profesional y entiendo que el sentido de la norma apunta en ese aspecto, ¿no? A los sujetos que prestan un servicio y en función de eso adquieren un secreto. Pero bueno, quizás tenga una interpretación restrictiva u otros aspectos que yo no manejo, honestamente, como para dar una opinión, ¿no? sobre ese tema. Bueno, si querés, continúo entonces con, a ver, en este manejo de la información que tiene el administrador, ¿con quién
típicamente se va a producir un conflicto, ¿no? O sea, sí puede pasar que vengan desde afuera a pedir información y en general diría que el administrador va a estar bien parado en ese sentido para denegarlo, porque no es de él incluso la información, es de la persona jurídica y como digo, tiene este deber de confidencialidad, ¿no? Pero con quien va a producirse y se produce normalmente el problema es con el socio minoritario. O sea, el administrador, normalmente designado por los mayoritarios, por los socios mayoritarios o el socio mayoritario mismo, le oculta información al socio y lo hace por diversos motivos, porque no quiere que se meta, por una cuestión de orgullo, por una cuestión de que está ocultando ventas no registradas y así sucesivamente. Entonces, desde ese punto de vista, o sea, no hay ninguna duda que cuando uno va a cualquier texto sobre sociedad y dice cuáles son los derechos del socio, segundo, tercero, cuarto va a encontrar el derecho a la información. Porque es algo clave, o sea, si el socio tiene, como dije antes, es el dueño de la compañía, de las participaciones sobre la compañía, y tiene un derecho reconocido, además, por ejemplo, en el artículo 55 de la ley de sociedades, bueno, en términos generales, tiene que conocer cómo se conduce la compañía, ¿no? Tiene que saber quiénes son los proveedores, cuáles son los precios, etcétera, en términos generales. Porque es también la forma de controlar. O sea, si no tengo información, ¿cómo controlo en compañías que normalmente no tienen órgano de fiscalización? ¿Sí? Entonces, la regla en ese sentido va a ser desde ya el derecho a la información. Cuando lo pidan, lo van a obtener. Nosotros tenemos una norma en el Código Procesal Civil y Comercial, que es el artículo 699, que dice que la exhibición de libros para los socios se da sin más trámite, o sea, es algo muy simple para pedir al tribunal. Hay que agotar la vía interna, o sea, simplemente hacer un pedido y eventualmente ir al tribunal. En la práctica no es tan simple, o sea, a mí me pueden conceder la medida, pero ¿qué pasa? Cuando voy con el oficial de justicia y los libros los tiene el contador, el contador se fue de viaje a Alabama y no sé qué pasó, cuestión que los libros no aparecen, y entonces, como digo, es más fácil que salga la medida a que se concrete o sea eficaz la medida. No digo que no lo pueda hacer. Otra típica forma que se utiliza es el tema de las intervenciones, ¿sí? O sea, pedir la intervención del órgano con un pedido de remoción del administrador. Pero bueno, esto también tiene sus cosas, ¿no? En nuestros tribunales, y no lo critico necesariamente, pero en nuestros tribunales está la costumbre, poco entendida en otras jurisdicciones, de correr el traslado a la sociedad. ¿Sí? O sea, yo pido una intervención y se le corre el traslado a la sociedad. Casi le diría, por lo menos casi toda la última que he hecho ha sucedido así, con lo cual ahí vienen los recursos, las objeciones, los planteos, etcétera, que hacen que una medida que es cautelar y que debería salir en pocos días termine demorando meses quizá en salir, pero bueno, ese es otro mecanismo. Ahora, el minoritario, como les digo, tiene ese derecho a pedir la información, pero ¿cuándo puedo no darla? ¿Sí? Porque en términos generales la regla es debo darla, pero ¿cuándo no debo darla? ¿Cuándo el administrador, que es el que, o sea, el pedido de información va a llegar a la sociedad, pero ¿quién lo va a ejecutar? El administrador. Entonces, ¿cuándo no la da? Bueno, limitadamente lo podrá hacer, por ejemplo, cuando no haya una relación entre la información que se pide y el supuesto objetivo que plantea el socio. Porque digamos, concretamente, ¿para qué necesita el socio la fórmula de Coca-Cola o la fórmula de producción? ¿Sí? ¿Cuál es el sentido de que pida eso? Porque normalmente uno pide información para algo, para conocer cómo están las ventas, para conocer si está actuando bien el administrador y así. Entonces, como les digo, dentro de este esquema muy limitado o este arco muy limitado de excepciones o imposibilidades de dar información, que podría plantarse, digamos, el administrador en decir, no le voy a dar, pese a que hay una orden judicial, está esta cuestión. La otra son los secretos industriales, ¿sí? La información secreta. Eso, insisto, cuando uno la abre, la pierde prácticamente. ¿Está bien? Cuando hablamos de un socio, se supone que es alguien que forma parte de la sociedad, con lo cual es más limitado. No tengo duda que con terceros esto va a ser casi imposible que suceda, o poco probable que suceda. Pero con los socios vamos a estar más limitados. Hay un caso que traigo a colación, es el de un socio que pedía información constantemente y ¿qué hizo la sociedad? La sociedad planteó una medida cautelar. ¿Por qué? Porque ese socio había abierto otra sociedad, no tuvo ni siquiera el cuidado de poner a un amigo, y con su propio nombre. Entonces, ¿qué hizo el tribunal? El tribunal le dijo, vos tenés derecho de información, pero la sociedad había pedido una suspensión lisa y llana de todos los derechos del socio. Le dijeron, no, lo que vamos a limitar es el derecho de información. ¿Sí? O sea, por un tiempo vos no vas a tener información. ¿Por qué? Porque si no va a acceder a quiénes son los clientes, la estrategia de venta, los contratos,
y eso obviamente que lo podés usar como información privilegiada, entre comillas, ya sabemos que no es técnico lo que les digo, para poder competir. Entonces, por otro lado, si les parece, veamos, bueno, ¿cómo me protejo del administrador? O sea, hasta acá el administrador es el que está protegiendo a la sociedad, pero ¿cómo me protejo del administrador, en su caso, de que no utilice la información? Yo le decía que un deber elemental, indiscutible, de hecho está en la ley, es que el administrador no puede competir con la sociedad, ¿no? Eso no hace falta no hace falta hacer un acuerdo ni un contrato. Ahora, respecto de la información, puede impactarse, insisto, el deber de confidencialidad existe, pero probablemente, como es muy genérico, probablemente lo que haya que hacer es especificarlo. Se pueden hacer, es muy poco común, pero se pueden hacer pactos de confidencialidad con los administradores y la sugerencia es que si se hacen esos pactos se ponga una cláusula penal, ¿sí? Porque eventualmente cuantificar el daño que produce un administrador que revela información es casi imposible en muchos aspectos. O sea, qué es lo que perdiste, qué es lo que dejaste de hacer, sobre todo en una realidad como la nuestra, que es que las sociedades normalmente no tienen blanqueado su verdadera operatoria, ¿sí? Entonces, si uno va a los balances y dice, a ver, ¿cuánto perdimos? Bueno, van a salir nada, ¿no? Monedas de ahí probablemente. Entonces, como les digo, probablemente se puedan hacer pactos en ese sentido, pero la cuestión no es mientras dura en el cargo, ¿sí? Porque eso es bastante elemental. El tema es cuándo cesa su obligación en este sentido, de no poder utilizar esa información. Uno a priori diría, bueno, nunca la va a poder usar esa información de la sociedad, pero acá de nuevo nos encontramos que se confronta con derechos y garantías constitucionales, porque ¿qué sucede? A ver, si yo tengo un administrador que trabajó 20 años en una empresa de madera, ¿qué va a hacer a los 20 años? ¿Sí? O sea, ¿a qué se va a dedicar eventualmente? Y a la madera, probablemente esté en el negocio de la madera. Entonces, si yo no le permito que utilice la información que adquirió durante el ejercicio de su cargo, prácticamente estoy violando el derecho de trabajar, el derecho de ejercer toda industria lícita, el derecho de comerciar. Entonces, hay una zona muy gris en ese sentido, que es hasta dónde se puede usar la información que normalmente se decanta por el lado de la puede usar, ¿sí? Porque además hasta es muy difícil prácticamente evitarlo. O sea, no hay ninguna duda de que la información secreta, que le dije de nuevo que tiene que ver con esta información que no puede ser obtenida ni siquiera por ingeniería inversa, esta información secreta no debería revelarla, ¿no? Pero a ver, si vos trabajás en una empresa de bebidas y pasás a otra empresa de bebidas, bueno, difícil, ¿no? De limitarlo en ese sentido. Ahora, lo que es más genéricamente la información confidencial, yo una persona, si la tengo 10 años, 5 años, lo que sea, dentro de una empresa, la formé de alguna manera con esa información. O sea, hacia su capacitación, a su profesionalismo. No puedo escindir esa capacidad de su trabajo y de su eventual forma de obtener una ganancia o de ganarse la vida, ¿sí? Entonces, en ese aspecto, probablemente cuando cesa y ya cierro con esto, cuando cesa a veces hacen acuerdos con los administradores cuando dejan de prestar servicios a la compañía, y ahí se estila hacer pactos de confidencialidad, pactos de no competencia. Estos pactos, estos acuerdos siempre tienen que tener razonabilidad. O sea, yo no puedo poner de por vida que alguien no compita más. De hecho, es bastante limitada la posibilidad de que yo lo haga en determinado plazo a eso, ¿no? Y también, de nuevo, si voy a hacer esos pactos, sugerencia, cláusulas penales, ¿sí? Porque si no, difícil eventualmente reclamar el daño que pueda producir. Pero bueno, pero lo que quiero terminar es con lo siguiente. También tiene que ver con cuál fue la posición de este sujeto que prestó servicios para la empresa con respecto a estos pactos, la razonabilidad de estos pactos. No es lo mismo un empleado raso, digamos, que tuvo 10 años, 15 años trabajando, el cual, bueno, tiene que salir de nuevo a ganarse la vida, a un CEO que ha ganado a lo mejor millones gracias a pertenecer a una empresa y que probablemente sea más razonable que durante cierta cantidad de años no pueda competir o no pueda utilizar esa información confidencial. Así que bueno, eso es básicamente lo que quería comentar para que, bueno, hablemos de lo que les parezca. Bien, antes de pasar a algunas preguntas que tienen que ver con estos pactos de confidencialidad o de no competencia también, o compromisos legales.
acá ya de tiempos inmemoriales, la ley, de lavado, la 25246, ya traía la lógica de la no ponibilidad de estos acuerdos. ¿Qué significa esto? Que el artículo 14, que sigue siendo el 14, han variado algún articulado, dice que la UIF está facultada para solicitar informes, documentos, antecedentes, todo otro elemento que estime útil para el cumplimiento de sus funciones a cualquier organismo público y a personas humanas o jurídicas, públicas o privadas, todos los cuales están obligados a proporcionarlos dentro del término que se les fije bajo percibimiento de ley. ¿Ah? Yo esto acá me voy al punto que decía de si me lo vienen a pedir de afuera, la información, bueno, yo como administrador es mucho más fácil de resistir. Bien. Lo que particularmente sigue ahondando en el punto, dice el mismo artículo, los sujetos obligados contemplados en el artículo 20 de la presente, donde estamos ahora incluidos como abogados, contadores y escribanos, y también una figura bastante más amplia, que es el inciso siguiente, que no refiere exclusivamente a abogados y contadores y escribanos, están incluidos ahí, dice, en el marco de un reporte de operación sospechosa, bueno, da algunas referencias, dice, no podrán oponer a la UIF el secreto bancario, fiscal, bursátil o profesional, ni los compromisos legales o contractuales de confidencialidad. O sea, como diciendo, está todo bien, pero vos a mí me la tenés que dar igual, la información. A ver, esto te hago una contextualización, Pedro, de esto. La UIF lo hace desde un lugar donde acá ya está tomada la posición, y obviamente lo he dicho muchas veces, la UIF es un organismo de inteligencia. ¿Tá? Es un organismo que desde una ejemplificación es como que se te mete adentro de ese halo de protección del secreto, de la confidencialidad y del compromiso legal. Dice, a mí me la tiene que dar igual la información. Bueno. ¿Cómo ves vos esa situación con este contexto que te doy, digo, y ante esa eventual, si viene y me pide la fórmula de la Coca-Cola, digo, yo como administrador, ¿qué hago con la WIF? ¿Se la doy o no se la doy? Bueno, a ver, la verdad es difícil dar respuesta a esto porque yo creo que hay una confrontación, como en todos los casos que hemos visto hasta ahora, entre distintos derechos, ¿no? Entonces, no veo una, o sea, por lo que vos estás mencionando, creo que si a esos profesionales se les está exigiendo o se los obliga a revelar información, bueno, tanto más para los administradores. De nuevo, insisto con que el administrador no es la persona jurídica, ¿sí? Por más que se diga que es un órgano, es una persona que le presta servicios de modo profesional. Con lo cual, yo entiendo que si los otros profesionales tienen esta obligación de dar información, también la tendrá. Pero, a ver, por ejemplo, si nosotros repasamos las normas de los códigos procesales que tienen que ver con la obligación de dar testimonio, ¿no? De testificar. ¿Qué es lo que se extrae de esas normas? Más allá de que algunas pueden parecer antiguas o que hay que, de nuevo, como vos mencionabas, Lisandro, ir a la ratio Leschi, ¿no? O sea, ¿a qué apuntan en definitiva? Bueno, podrían los administradores basarse en esas excepciones que se prevén en el Código Procesal, pero siempre se dice que tiene que haber una causa justificada, ¿está bien? Entonces, en el marco de esta idea tan genérica de cuál es la causa justificada, yo, digamos, no creo que el poder estatal pueda llevarse puesto todo. O sea, yo no porque el poder estatal, algún funcionario público se le ocurra que tengo que revelar la fórmula de mi empresa, me la voy a tener que dar. O sea, yo creo que sé que hay un riesgo desde ya, ¿no? Desconocer una orden de ese tipo implica un riesgo, pero me parece que si está justificado, y de nuevo lo igualo con el tema del socio y más todavía con el socio. Digo, ¿qué, en qué sentido puede ser conducente esa información para que me la pidan? ¿Sí? ¿Por qué la tengo que dar? ¿Para qué? ¿En qué ayuda el proceso, en definitiva, a tener que darla? Y bueno, me parece que en última instancia ya, si tiene relación con el proceso, entiendo que hay, digamos, derechos o finalidades que probablemente excedan, ¿no? a este derecho de propiedad que podría tener la persona jurídica, pero creo que con excepcionalidad, ¿no? En algunos casos, fundamentalmente en la información secreta.
Bien. Eh, Vinculado a eso que decís, digo, mm, eh, que es el límite el para qué, o sea, claramente el artículo 14 que te leía decía en el marco de un reporte de operación sospechosa que tiene un resguardo, inclusive esa información que llega a la UIF, vos tenés la obligación como sujeto obligado de no decirle a tu cliente, o sea, que la estás reportando, sea el profesional que sea. Ahora, esto tiene que ver, me parece, con el tema de los administradores. eh, Trae un inciso nuevo como sujeto obligado donde las personas humanas o jurídicas no especifica de calidad o profesión, dice, u otras estructuras con o sin personería jurídica que de manera habitual preparen o efectivicen o efectivamente lleven a cabo alguna de las siguientes transacciones a nombre y por cuenta de sus clientes. O sea, si yo me tomo persona humana que de manera habitual realiza transacciones por cuenta de sus clientes, considerándolo concepto cliente, hay un punto en el que dice, el inciso B del inciso 18, dice, actúen por sí o faciliten la actuación de otros como director, apoderado, socio o una posición similar según la persona jurídica o la estructura jurídica de que se trate. Por la definición que te estoy leyendo, está hablando de, si me habla de director, Sí, sí. está hablando de administrador, si me habla de apoderado, obviamente tendrá otra función, socio, estás tomando, o una posición similar. Digo, lo incluye dentro de este sistema preventivo de evitar la interposición o la oposición de este resguardo y me tenés que dar la información. Digamos, ¿cómo empieza a jugar bueno, Bueno, es que, como te con digo, esta- a mí me parece, no es raro que lo haga, digo, porque si vos obligás a sujetos que tienen deberes, digamos, si se quiere, bueno, no me sale la palabra, ¿no? Pero que viene de siglos atrás, obligados a tradicionales, ¿no? A resguardar el secreto, incluso como profesionales. Sí, me parece bastante lógico que también lo haga. O sea, si eso fuera un avasallamiento, incluso con los administradores hay un grado menor, porque ni siquiera son profesionales, no necesariamente son profesionales. Puede ser un sujeto que no tenga una profesión concreta, con lo cual no me, digamos, es bastante coherente la norma en ese sentido. Sí, igual acá lo está obligando independientemente de la función que cumple. Digo, lo está obligando como administrador o como socio, como dice acá, y si lo hace en forma habitual, le tenés que reportar a la UIF sin que se entere la empresa. Sí, bueno, Según lo que estamos bueno, viendo acá, está bien. hay que ver cómo lo regulan. Todavía no está regulado específicamente esto, pero es una discusión bueno, que va a venir a darse. A ver, vos imaginate que con ese estándar de conducta, que es la lealtad y la diligencia de un buen hombre de negocios, decirte que reveles información y que además ni siquiera lo informes, bueno, a ver, habría una causa legal para hacerlo, con lo cual no podría ser reprochable desde el punto de vista de su conducta, ¿no? Eventualmente, a ver, si me llega una intimación de ese tipo, soy administrador, no me va a quedar mucha alternativa. Pero bueno, yo creo que si tiene una justa causa eventualmente lo podrá hacer, ¿no? Pero muy limitado en ese sentido. Ahora sí, que desde la ley, todos los sujetos obligados que son personas jurídicas, el oficial de cumplimiento tiene que ser integrante del órgano de administración, o sea que ya desde ahí tiene que cumplir. Independiente de que sea contador, abogado, cualquier, sí. No, eso era que ya, Claro, pero ahora vos tenés a la persona jurídica sujeto obligado sí, que tiene una persona humana oficial de cumplimiento con el rango de integrante del órgano administrar, de sí. administración. Ok, pero acá te dice la persona humana que realice estas actividades de director, de apoderado, de socio, con lo cual vas a tener dos sujetos obligados adentro de una misma persona jurídica, cumpliendo uno el rol de administrador
¿tá? De la persona jurídica, y en otra, por el rol de administrador per se que tiene, también se tiene que registrar en la UIF y también tiene que reportar en esta intimación que dice Pedro. Vos vas a recibir la intimación por el SRO como persona humana. Y a su vez también la vas a recibir como persona jurídica. Y vos vas a tener que reportar por la doble calidad. A ver, si nos vamos al socio particularmente, bueno, el socio no cumple esa función, salvo que sea socio gerente o sea socio que esté integrando el órgano de administración. Acá tenemos esa doble vía, e inclusive, si vuelvo al inciso anterior, es como que termina dando un resguardo mayor al abogado, al escribano y al contador, porque dice que cuando actuamos o cuando actúan como profesionales independientes, no están obligados a reportar transacciones sospechosas si la información relevante se obtuvo en circunstancias en las que estos están sujetos al secreto profesional. Con lo cual, si yo soy apoderado, o sea, no tengo una relación de dependencia, soy apoderado, ¿tá? No sé cómo será la relación contractual. El administrador, obviamente, tiene una relación contractual específica donde no vas a poder oponerte porque vos no estás actuando como profesional independiente o no. La calidad que vos vas a tomar va a depender del alcance que le des al contrato y de la función que vos estés cumpliendo. ¿Ah? Digo, estoy mezclando a propósito todo como Sí. para, digamos, hay que empezar a tallar y a trabajar sobre eso, donde Sí, yo me refería dale. puntualmente al hecho de que el administrador, que es oficial de cumplimiento, no puede dar esa información a sus accionistas o a sus socios en general, porque la confidencialidad del ROS, o sea, ya ahí, por más que haya un pedido de información, lo venía atando a lo que decía, a eso me refería puntualmente, que eso ya se daba desde antes, el hecho de, bueno, que ese acceso de información no se puede tener porque es confidencial. Ahí en ese caso puntual del administrador y los accionistas, no sé. Sí, digamos, vamos a la vieja norma. La vieja norma me dice, el oficial de cumplimiento, o sea, no tiene que revelar al tercero, o sea, que vos estás reportando al cliente, Ujú. que en ese caso el cliente no es el socio, es un No. tercero. Ahora, si ese oficial de cumplimiento no pone en consideración del órgano de administración, o sea, porque el hecho de ser oficial de cumplimiento es como un oficial de enlace. Después cuando vienen los sumarios, el sumario es la sanción al oficial de cumplimiento y a todos los integrantes del órgano de administración durante el periodo que se produjo la operación, o el conjunto de operaciones, o la falta. Entonces, ahora, la nueva obligación es vos individuado como, vamos al caso puntual que sí, como oficial de cumplimiento, también debes reportar a la UIF sin que se entere tu cliente. Y ahí tu cliente va a ser la empresa y a su vez a lo mejor tu cliente es un socio, porque ese socio te apoderó para que vos vayas a esa asamblea. Digo, la complejidad del nuevo entramado, digo, te apoderó, si sos, no importa que seas escribano, abogado o sea, porque esto está en el siguiente inciso, o sea, puede ser psicólogo, puede ser médico, puede ser un título secundario. Digo, ahí vos a su vez tenés que retraer la información respecto de tu propio contratante. Digamos, no le podés decir, volver a lo mismo donde tenés que cumplir el doble rol. Como esa dificultad veo. Bueno, no sé si querés que profundice en algún aspecto de los que hablamos. Sí, sí, pero antes de pasar, porque acá hay algunas cositas que anoté, me quiero quedar con lo de los secretos profesionales, porque cada una de las profesiones, o sea, independientemente de las que están específicamente nombradas en esta ley, eh, tienen sus propias regulaciones. O sea, la semana pasada hablamos del secreto profesional del abogado. O sea, hay
cada uno de los colegios tiene su propia regulación y, o sea, en caso de contadores, de psicólogos y médicos, tienen en su ley de creación la definición de lo que es el secreto profesional, y esa definición que trae generalmente es genérica y voy a tomar como, ya que tenemos, no sé si tenemos a una psicóloga acá presente, la ley del ejercicio profesional de los psicólogos y creación del colegio trae específicamente eh, lo que, lo que debe resguardar el psicólogo. ¿Tá? Después lo mismo lo tienen los contadores, ahí me van a ayudar un poco más ustedes. Guardar el riguroso secreto sobre cualquier diagnóstico, prescripción o acto profesional, salvo las excepciones establecidas por la ley de fondo o en los casos en que la parte interesada lo revelara expresamente de dicha obligación. Que fue la discusión que vimos la semana pasada de eh, si el cliente o el paciente me releva del secreto, yo puedo revelar esa información. Con el resguardo que planteaba Torricelli, de decir, bueno, depende, porque a lo mejor yo como profesional puedo oponer el derecho que tengo sobre esa información y tampoco la transmito. Después sigue diciendo, el secreto profesional deberá guardarse con idéntico rigor respecto de los datos o hechos de que los psicólogos tomaren conocimiento en razón de su actividad profesional. Y queda prohibido a los profesionales psicólogos transgredir las disposiciones de la presente ley relativas al secreto profesional. Digamos, esa conceptualización amplia, que también se repite con distintos tipos de actos para las otras profesiones, terminan recalando en lo que son los códigos de ética. Sí, pero sí, sí. Psicóloga, doctora en psicología, he sido docente 40 años en la facultad más o menos, hice una tesis de doctorado sobre adolescencia. Les comento por qué yo vine aquí, me interesó, todo lo que ustedes plantean es como tangencial, muchas cosas a mi profesión, pero me dan una gran utilidad. ¿Por qué? Les digo, trato de hacerlo breve, ¿no? Porque es muy amplio esto que vos recién comentabas de la ley de secreto profesional, se refiere más al tema del paciente, que se resguarda el secreto profesional. Bueno, yo trabajo con pacientes, pero mi preocupación hoy es esta. Soy perito de oficio, me queda la pregunta, la zona gris, digamos, lo trato de abreviar, hace varias décadas. Perito de oficio, nunca trabajé como perito de parte, me ofrecieron jamás en mi vida perito de oficio, o sea, de lista. Bueno, la verdad que es un ámbito que en general a los psicólogos no les gusta, a mí me gusta mucho, me resulta muy útil y me parece que yo puedo ser útil con mis escritos. La pregunta, lo que ustedes están planteando a mí me resulta muy útil porque tiene que ver con lo que yo me pregunto. Uno de los problemas que aparece es este. Bueno, realizo una pericia en el consultorio con todo el marco legal, con las notificaciones a los peritos de parte o delegados técnicos, en horario, con actas, pongo 3 entrevistas, además tomo test como complementario, hago el escrito en tiempo y forma, nunca hubo problemas. Luego empiezan a aparecer ampliatorias de la parte demandada, que son en general empresas de seguros. ¿Qué sucede? Casos recientes que tengo. Y después, bueno, si me notifican, voy a audiencias. A veces me llaman, con mucho gusto voy. Lo que sucede es lo siguiente. Yo tomo el máximo cuidado como perito de oficio, y lo he tomado siempre. Se notifican las partes, si vienen, vienen, y si no vienen, no vienen. Muy bien. No aceptaron ese derecho o obligación de estar presente y de legitimar ese acto donde ven cómo trabajé, que estuve puntual, que el consultorio está en condiciones, que tomo las pruebas de determinado modo, que mi escucha es de entrevistas semipautadas, que hago 3, no hago una, como se hace habitualmente, que son obligatorias y no opcionales y que es un proceso bárbaro. Pero cuando no vienen, lo que hacen es bastante repetido últimamente, un pedido de ampliatoria donde hacen caer todo, no es científico, no es
como si el título profesional no habilitara o de posgrado no habilitara, y preguntan, esta es la pregunta que quiero hacer, bueno, si yo hago una pericia, le explico al peritado que esto luego va a ir a un escrito, ¿verdad? Esto se hace público porque llega a un juez para que ayudarlo a la sentencia. Si le sirve la tomará y si no, no. El problema es con las aclaratorias muchas veces que ellos solicitan, algunos, no todos, primero hacer caer todo el escrito. Bueno, eso ya no es secreto profesional, es tratar de dilatar. Pero lo que aparece es que se presente los test todos, porque tenemos profesionales desde nuestra empresa muy especializados. Entonces, esto no se puede hacer porque es secreto profesional y porque yo se lo estoy dando a alguien que lo va a tirar abajo. Los test son complementarios. Bueno, todos hay que presentarlos, yo los presento, pero aclaro que es complementario, que tenían el deber y el derecho de tener un delegado técnico que no asistió y que ahora piden como retazos de todo ese proceso. Claro, es como si alguien detrás del biombo evalúa, yo no sé quién evalúa, no fue denunciado en el expediente. Entonces, esto es ya una situación que tengo en poquitos días, ¿no es cierto? Entonces, me quedan preguntas importantes porque ¿en qué es conducente ese pedido de información a destiempo, extemporáneo, con profesionales que no vinieron, si eran tan preparados porque no vinieron en ese momento? Entonces, ahí se da una zona gris donde nosotros no tenemos margen para decir, yo no se lo presento. No, usted lo tiene que presentar. Entonces, yo presento fragmentos de una totalidad que no le puedo presentar porque, ¿qué voy a poner? Una cámara Gesell, se lo voy a filmar. Si deseaban conocerlo, tenían la oportunidad y el marco legal en la pericia de oficio. ¿Por qué? Si no, no se haría una pericia de oficio. Te Sí, voy a cortar, perdón, no, te voy a cortar ahí. no me extiendo más, perdón. No, 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 es muy interesante y creo que lo podemos hacer abarcativo a las otras profesiones, porque eh, una situación es la función, vuelvo a lo de la función o funcionalidad. El profesional en el ejercicio de su profesión y el profesional cumpliendo un rol o una función dentro de un proceso o dentro de un establecimiento. Lo mismo va para los contadores, lo mismo va para los corredores inmobiliarios que en un proceso judicial, no necesariamente penal, civil, o sea, en un proceso judicial está llamado a peritar o a ejercer su pericia respecto de un caso en particular. Después, la metodología utilizada, o sea, forma parte de lo que realiza el propio profesional, de qué es lo que vos estás yendo. Esta discusión se dio mucho en el cambio, yo voy a ir para ese lado, en el cambio del sistema penal en la provincia de Santa Fe, donde antes los peritos, como sucede ahora, hacían el informe por escrito, sea contador, sea psicólogo, sea psiquiatra, sea corredor inmobiliario, sea tasador, sea martillero, y lo presentaban por escrito y listo. El juez evaluaba y adelante. Hoy, con el cambio del sistema en materia penal, en civil y comercial lo mismo, con el tema de la oralidad efectiva, se genera que el profesional tiene que ir a atestiguar respecto de su labor en ese caso en particular. ¿Tá? En materia penal, todos esos informes que andan dando vuelta, o sea, no son necesarios porque lo que importa es el informe y después es las partes, o sea el fiscal, sea el defensor, van a consultar sobre la persona que emitió el informe, con algunas discusiones en la reciente reforma del Código Procesal Penal que hubo respecto de esos puntos. Entonces, la función del profesional en materia procesal no es exactamente la función del profesional en materia, si querés, uno a uno con el cliente. Ya sé que está claro. Ahora, si lo que vos estás preguntando
si un organismo te puede requerir más información, vamos al caso este de que veíamos antes. Si la UIF te puede requerir más información y está habilitado legalmente para pedírtelo, bueno, acá está habilitado lo que estábamos hablando. Y en materia judicial es el juez te lo está pidiendo. O sea, te lo está pidiendo la parte, el juez lo ordena que vos acompañes esa información. Y ahí sí es donde está el valladar. El valladar es, y esa información vos la tenés que dar porque hay alguien que está levantando ese proceso de resguardo que vos estás teniendo, que fue la discusión que tuvimos la semana pasada, que el juez dice, yo lo relevo del secreto. Bueno, a ver, espere. O sea, con qué capacidad el juez releva de ese secreto? Porque ahí es donde empezás a tallar en lo que ustedes llaman los psicólogos, lo voy a tomar de ese lado, bueno, que pasó, vuelvo un poquito para atrás, en el cambio de sistema procesal penal, lo que se llamó juntas especiales, que hoy se sigue llamando juntas especiales, se le pedía al organismo del Poder Ejecutivo que defina si la persona estaba en condiciones de entender el acto. ¿Ah? Discernimiento, intención y libertad. Si estaba en condiciones de comprender. Con el viejo sistema hacían el informe y listo. Con el nuevo sistema traían al profesional que había realizado esa actividad y lo sentaban. Y el fiscal preguntaba, y el defensor preguntaba, como en las audiencias. Entonces, ¿qué es lo que decía el profesional? No, yo no quiero ir a audiencia. ¿Por qué? Porque yo logré realizar la transferencia desde un punto de vista psicoanalítico con el paciente y yo la verdad es que no puedo vulnerar ese ámbito de, de resguardo. Ya va. Está bien. Bueno, ya sé que es otra pregunta. Digo, a lo que voy es, el punto está en lo funcional. O sea, porque usted está actuando como experta en una materia porque fue llamada para cumplir esa función. Sí, y hasta dónde yo voy con eso. Bueno, el tribunal oficiará como la UIF, dame esa información, y al dar esa información yo la analizo y después la saco procesada de otra manera. Acá, si el tribunal pide esa información, tiene que ser brindada. Esa. Te piden un fragmento de lo que hay con ignorancia de que los test no son lo fundamental o todo. Es decir, es una cuestión muy difícil de resolver. A mí me quedan estas preguntas, es decir, ¿en qué aporta el proceso que el demandado, que podría haber presentado a su perito de parte, delegado técnico, pregunta a destiempo con profesionales que no se sabe quiénes son, que están si fueran tan reconocidos, pero esos sabrían que esto no se puede hacer? son problemas, voy a citar a un profesor que son problemas patológicos, o sea, de cómo se ejerce la profesión o cómo Sí, se ejerce la sí, función dentro de un proceso penal y la permisibilidad que tenga respecto de cada una claro, de esas peticiones. sí, O sea, no, lo mismo, perdón, lo mismo sí, pasa en materia societaria, Pedro lo decía, y bueno, sí, y pide una cosa, y pide otra cosa, y sí, pide otra sí. cosa, y pide otra cosa. Bueno, Yo ahí es tengo, donde está, sí, perdón, sí, el sí. sistema de contrapeso de que la otra parte diga no. Pará, el dilema que usted tiene es que no, usted no es parte. Usted está llamado. Yo no soy parte, pero yo puedo, a mí me aclaran mucho lo que ustedes plantearon, aunque sea de, no sé, de mi profesión, porque yo puedo plantear esto, ¿no? Yo puedo plantear esto, que hay un límite con esto que se presenta, aunque lo haya presentado que es parcial y que tiene una validez ese escrito que es científico, ellos dicen que no es científico, y bueno, y en general los jueces escuchan. Sí, porque, perdón, Sí, lo que quería decir es que eh, en última instancia, y eso es muy común en los procesos, los jueces tienen, digamos, si bien hay normas al respecto, los jueces tienen un margen que en definitiva tienen que resolver según, de acuerdo al principio de razonabilidad. ¿Está bien? Entonces, en la medida que en la medida que la petición sea indebida, no tenga una funcionalidad, sea negligente, ¿sí? Haya habido negligencia. Ahora, yo
digamos, parto de lo que exponía Lisandro, en el sentido de que la obligación está. O sea, puede pasar y muchas veces sucede que los tribunales, por diversos motivos, acceden a peticiones que no son debidas y el perito está en el problema de que, como dice Lisandro, no son parte y por ahí tienen que hacer lugar a 5 ampliaciones diferentes porque del otro lado no hay nadie que lo cuestione. Pero bueno, a priori lo va a tener que cumplir, salvo que haya una causa justificada. Yo, perdón, antes de terminar, quiero hacer una mención esta cuestión me vino a la cabeza a raíz de el punto este de que la UIF puede pedir información a los socios, a los directores, etcétera. Y hay un tema que es que, o sea, asumo que una persona no va a tener que dar una información a la cual no tiene acceso. O sea, uno por ser socio no tiene por qué tener acceso a determinada información. Pero esto no es tan así con respecto a los administradores cuando nosotros tenemos un órgano plural. ¿Sí? Incluso cuando es unipersonal, a veces hay administradores que son simplemente negligentes o no saben o no conocen toda la información de la sociedad. Pero el inconveniente que se puede producir tiene que ver con los órganos de administración que son plurales. Porque uno dice, bueno, todos saben todo. No, no necesariamente todos saben todo. De hecho, a veces hay administradores que cesaron de facto en su cargo hace años y aún así están designados porque no los dieron de baja porque no lo dieron de baja en el registro público, porque no se hizo el acta para tomarle la renuncia, o por el motivo que sea. Incluso a veces lo que sucede es que tenemos directores en minoría o que no pueden acceder a información porque los relegan. Yo, por ejemplo, tengo un caso de una sociedad que había un acuerdo de accionistas que imponía que haya un director por la minoría. Entonces, esto puede pasar por voto acumulativo, por otras razones. ¿Qué pasa? Como no lo podían sacar del órgano de administración, lo que hacían era, de alguna forma, parcelarle la información, negársela, de hecho. O sea, no podía ir a la planta, no podía hablar con los empleados, no podía hacer nada. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos pedidos de información. O sea, en la ley de sociedad ustedes nunca no van a encontrar una norma que diga que los administradores tienen el derecho de informarse, porque se da por supuesto que tienen información. Ahora, cuando eso no sucede, en este caso puntual, por ejemplo, fuimos a la planta que tenía la planta de producción y además la oficina de administración. Y bueno, cuando fuimos como digo, con un escribano en ese momento, en la planta nos dijeron, no puede entrar por una cuestión de motivos de seguridad. Bueno, supongamos que era cierto, ¿no? Está bien, no se podía entrar por motivos de seguridad. Ahora, cuando quisimos entrar a la oficina, tampoco nos querían dejar entrar, porque decían que, o sea, de hecho nos cerraron la puerta, ¿no? Decían que no, porque los directores en realidad son lo que se llaman directores de asiento, entonces los directores obtienen información a partir de los cargos jerárquicos que le pasan información, bueno, un verso en definitiva, o sea, los directores, los administradores tienen un derecho de información amplísimo en el caso de las sociedades, pero no se trata solo de un derecho, y quiero decir, se puede exigir judicialmente, se puede ir a la autoridad de control también para que se emitan medidas en ese sentido, pero no me parece lo más importante en este sentido que lo analizan ustedes, no es tanto el derecho, sino la obligación. O sea, el administrador no puede decir, no, yo no sabía eso. ¿Está bien? Porque con este estándar exigente de conducta, yo sugeriría que el administrador que está relegado de la información, lo que haga es realizar acciones concretas, ¿no? Intimaciones, para eventualmente poder evadir su responsabilidad, porque para cerrar, en las normas del directorio, algunos interpretan que incluso todos los integrantes tienen una responsabilidad objetiva por los daños que produce el órgano, ¿sí? Yo creo que eso está mal, pero digamos, más allá de que no sea objetiva, va a ser difícil que un administrador evite tener responsabilidad por decir, bueno, yo no sabía, ¿sí? O yo no estaba en ese momento. ¿Por qué? Porque vos tenías que estar, tenías que realizar los actos necesarios para enterarte de lo que sucedió. ¿Está bien? Puedo hacer voy a abusar un poquito pues sé que están por cerrar, pero me interesó un poco lo que decía la psicóloga y creo que se puede retomar lo que estábamos hablando la jornada anterior. La jornada anterior yo le había preguntado al doctor Torricelli cuando él empezó su disertación, pues lo dijo al inicio, que el secreto profesional tenía esta doble faz de ser un deber, de estar obligado a reservar la información que uno adquirió, pero también era un derecho, en ese momento hablando del abogado, pero podía ser, digamos,
vistos de cualquier otra de las profesiones. Creo que lo que decía la psicóloga tiene más un problema de método que de derecho. Creo que lo que usted está defendiendo más es el método en el cual usted utiliza para realizar la pericia, que un problema de si la actora, en este caso, porque fue quien inició ese proceso, usted está obligada a reservarle o no esa parte de la intimidad, porque yo... Sino que de la parte demandada, y eso insiste, de las empresas, se solicita una información que es fragmentaria y como los doctores explicaban, bueno, si el juez dice la tiene que presentar, se presenta. Lo que se puede hacer en la audiencia es esto. Esto es lo que se hace, esto es lo que no corresponde y esto es parcial y no representa los test o lo que Claro, pidan por eso es un parcialmente. problema de método más que un problema de secreto, me parece. Pero le sucede lo mismo a los médicos, ¿eh? Porque he visto informes médicos que Está bien, dicen pero por eso esto. siempre en el ámbito judicial. Sí, 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 en el Claro, ámbito bueno, pero yo judicial. ahí comprendo y a lo que quería ir yo es, bueno, en ese caso, que yo creí que lo estaba, digamos, planteando como un problema de secreto más que de método al traerlo, es el tema de la expectativa razonable, ¿no? De que uno tiene, de que esa información que uno develó o que esa otra persona adquirió en el ámbito del ejercicio de su profesión se mantenga, digamos, en esa reserva. Yo entendí que Lisandro dijo que él también lo ve, esta doble faz del derecho de ver, y no me pareció que Pedro esté tan de acuerdo por algunas menciones que hizo. Y acá sí va mi pregunta y te aclaro cuál es mi posición. Para mí no hay un derecho de ver. Para mí la información es del cliente y si el cliente viene y me dice, doctor, abogado, revele la información porque la información es mía, yo no tengo ningún derecho para poder preservarla, porque de hecho lo que yo estoy reservando es justamente ese ámbito de intimidad del cliente. ¿Vos lo ves también que existe ese derecho a que a pesar de que el cliente quiera develarlo, existe también un derecho del profesional, administrador o quien sea de mantener ese secreto? No, no, o sea, no porque, a ver, por un lado, no de todo punto de vista, o cuando analizaba este tema, tenía que ver más bien con que, ¿cuál es el problema de los administradores? Los administradores no son responsables por lo que le sucede a la sociedad. ¿Sí? De hecho, la sociedad puede quebrar, puede tener un pasivo de 500 millones y al administrador no le va a tocar, no le va a tocar el patrimonio, pero sí puede ser responsable por actuar incorrectamente. Entonces, todas estas prevenciones, estos cuidados o estas normas tienen que ver más bien con prevenir su responsabilidad. O sea, si a vos te piden información en un juicio determinado y vos ligeramente das esa información, puede pasar que después te encuentres con que, bueno, con el tribunal va a quedar muy bien o con lo que te lo pidieron vas a quedar bien, pero después los socios te pueden hacer responsable por dar una información que vos no debías dar o que claramente no podías brindar. Entonces, yo entiendo que en una sociedad que además tiene sus derechos son fundamentalmente de tipo patrimoniales, ¿sí? Porque normalmente las sociedades tienen un objetivo de lucro, no necesariamente, pero normalmente tienen un objetivo de lucro. Entonces, me cuesta pensar en una información que tenga que ver con, no sé, con la intimidad de una persona o con algo que haga su honor, etcétera, sino más bien tiene que ver con cuestiones patrimoniales, ¿no? El secreto, la confidencia, etcétera. Con lo cual, si a mí me relevan de dar esa información, sinceramente no entiendo en qué se va a amparar el administrador. O sea, ¿cuál es el interés que está protegiendo? Ni siquiera es un profesional, digamos, con un deber establecido legalmente, ¿no? Bueno, quiero dar un poco la visión de los contadores. Los contadores a nivel internacional estamos representados por la Federación Internacional de Contadores. Ahí, en el código de ética de la federación, hay una defensa, una protección, un respeto total al secreto profesional. La tendencia es que la única excepción al secreto profesional es el lavado de activos. Eso es lo que pasa internacionalmente. Localmente, estamos esperando que la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, que representa
a los 24 consejos del país se expida de cuál es el alcance del secreto profesional. Porque, ¿qué pasa? Mientras la ley vigente era la 25.246 y la función del contador como sujeto obligado era como auditor externo de estados contables y la de síndico societario, ambas actividades ejercidas con total independencia, el secreto profesional no se vulneraba cuando el contador denunciaba. Ahora que incorpora todas estas nuevas actividades, la de estructuradores de fideicomisos, de personas jurídicas, la administración de bienes, todo eso, estamos esperando que se defina si ahí hay alcance de ese secreto profesional o hay excepción. Me queda muy claro el caso de los abogados que se trató la jornada anterior. El abogado cuando está en defensa, en juicio, no me cabe ninguna duda que el secreto profesional lo ampara. Ahora, cuando ejerce otras actividades, queda abierta la puerta. Sí, bueno, te adelantaste en eso, igual lo vamos a profundizar en algún otro momento con lo que es la Federación Internacional de Contadores. O sea, el punto estaba dado en que cada uno de los colegios en Argentina y los consejos inclusive tiene su propia regulación y todo termina llegando a lo que decía Pedro inclusive a los códigos de ética o a la función que tienen los tribunales de ética o los tribunales de fiscalización de la profesión. Con lo cual, el marco de definición de hasta dónde va el secreto profesional, bueno, está dado también con cómo está definido legalmente. Independientemente de cómo esté definido legalmente, hay que ver la razonabilidad en el caso concreto, que es lo que lo hace muy abierto. Hoy, al haberlo incluido en ese acápite, tanto a los contadores, a los abogados, como a los escribanos, en esas funciones, eh, y al dejar abajo librado en un párrafo que no alcanza a los que ejercen la profesión en forma independiente, o sea, vuelve a generar un gris que es el que creo, y eso es una opinión mía, no la tengo totalmente formada, y por eso fue la génesis de esta jornada, de empezar a tomar desde las instituciones intermedias posición respecto de este punto. Más allá después de la vía judicial o administrativa que se lleve, que lo hablamos la semana pasada inclusive, o como hizo en su momento escribanos en atacar con un amparo el Colegio de Escribanos de Provincia de Buenos Aires, con resolución de corte nacional, dictando la constitucionalidad con voto dividido de la norma respecto de escribanos, que ahora lo vuelve a poner en discusión porque se cambió la fisonomía de la obligación legal, más allá de que hay resoluciones que están vigentes. Entonces, creo que el punto está, independientemente de la profesión que se trate, es cómo que no sea un acto individual y cómo cada uno de los consejos, colegios toman una posición respecto de eso. Después uno puede estar de acuerdo o no como profesional, ¿no? O sea, lamentablemente, digo, en ese sentido, terminamos dependiendo de una interpretación que nunca va a ser erga omnes, que pueda llegar a dar un tribunal o un conjunto de tribunales o eventualmente el tribunal cimero. Pero bueno, creo que ese es el punto a profundizar. Creo que Jorge tenía ahí una pregunta. Bien, me había quedado algo que le quería consultar a Pedro, no sé, no hay preguntas en el chat. Bien, perfecto. No, me había quedado un puntito de lo que venía diciendo Pedro, eh, que es, está bien. Vuelvo un poquito sobre este punto, así, y con esto ya cerramos, creo que tenemos hasta la menos cuarto. ¿Sí? ¿Menos cuarto? Bien, perfecto.
cuando vos hablás, Pedro, de la teoría del órgano, como si fuera la persona, cuando hablas de la teoría del órgano, digamos, el administrador opera eh, por la persona jurídica, ¿sí? ¿Está? Bien. Hay una discusión grande respecto de, o sea, que después se traslada a sede penal mayormente o a sede civil y comercial cuando hay una confusión, cuando se confunden los patrimonios. ¿Tá? Es decir, bueno, no, la persona humana que actuó en administración o era socio, es lo mismo porque lo hizo en su propio beneficio y deja de lado lo que es la función de la persona jurídica en sí mismo. O sea, ¿cómo funciona? Digamos, no quiero que me lo describas en 5 minutos que nos quedan, pero digo, ¿cómo funciona eso porque lo fuiste desarrollando muy claramente, que el administrador no es la persona jurídica? Ahora bien, cuando vos lo llevas a un proceso penal, o sea, digo, el corrimiento del velo societario, quizás lo digo en forma muy vaga, digo, a veces hay ciertos fueros en los cuales no, es como que no lo tienen en cuenta. Dice, bueno, listo, ya está, es el administrador, yo no puedo traer a la persona jurídica, por más que sea el fuero penal, porque la persona jurídica antes no podía delinquir, ahora sí, y está limitada a ciertas actividades. Bueno, en fuero civil, comercial, laboral pasa también, digo, ¿cómo vos tomás ese punto respecto de que la acción individual de la persona que lo toman como fuera de su función y actúa en perjuicio de un tercero, eh, y en definitiva el patrimonio se confunde? Digo, un poquito de eso. A ver, yo mencionaba antes, para contestar debo hacer un poquitito de historia, ¿sí? Porque en realidad es historia viva, es algo que empezó hace 2 siglos, pero que es actual. O sea, mencionaba, la persona jurídica complica todos los análisis jurídicos, ¿sí? Porque, ¿qué sucede? Vos podés analizar, a distintas maneras de evaluar qué es una persona jurídica. En el siglo XIX, fin del siglo XIX, estaban las teorías realistas que llegaron a grotescos tales como decir que, o sea, que era una realidad viva, ¿sí? Que era algo existente. Entonces, luego tenemos lo que se llama la teoría de la institución, que dice que las instituciones, por ejemplo, no sé, un club de fútbol, ¿no? Es algo que excede a sus miembros, que está por encima de sus miembros. Entonces, cuando vos lo tomás desde este punto de vista, con una abstracción tan absoluta, creo yo que es donde se empiezan a generar las confusiones. Digo, o sea, yo creo que hay que tener claro que una persona jurídica es una herramienta, es un instrumento jurídico para el hombre, ¿sí? O para el ser humano. Entonces, ¿por qué lo menciono? Parece muy genérico, pero en definitiva, y ya hay muchas normas en ese sentido, en definitiva, siempre hay que ir a la sustancia, ¿sí? ¿A qué es lo que sucede? ¿Quién actúa en esa sociedad? Desde el punto de vista jurídico, desde ya que es fundamental para nuestro desarrollo actual la idea de que existen personas jurídicas con su propio patrimonio, con sus relaciones jurídicas. Está bien. Pero hay una, si se quiere, una idea de lo que se llama la desestimación de la personalidad jurídica, que son un conjunto de remedios que se utilizan cuando esa personalidad jurídica no cumple la función o no se utiliza debidamente, ¿sí? Entonces, por eso vos mencionabas el corrimiento del velo. El artículo 54 de la Ley de Sociedades, el artículo 154 del Código Civil y Comercial te dice, cuando se use antijurídicamente la personalidad jurídica, se le va a imputar a los socios o a los miembros controlantes, ¿sí? Eso que hicieron, en definitiva, ¿no? Y después, a partir de ahí vas a encontrar muchas normas. Lo que tiene que ver con los administradores, tanto el artículo 160 del Código Civil y Comercial, como el artículo 59, como el 274 de la Ley de Sociedades, te dicen, cuando los administradores actúan incorrectamente, van a responder personalmente, ¿sí? No hay ningún, o sea, quiero decir, esta dificultad a veces de decir, bueno, ¿a quién le imputo el acto? ¿Sí? Para mí, no, digamos, se simplifica cuando hacemos un análisis relativamente realista, ¿sí? O sea, es un instrumento, una herramienta muy útil, fundamental para nuestro sistema, pero es eso, ¿está bien? Entonces, cuando las personas que integran esa o que utilizan esa herramienta lo hacen indebidamente, ellos son los responsables, personalmente. Bien, y esto, a ver, porque me queda como último punto de eso, o sea, vos hacer referencias a normas
de fondo, digo, en la práctica, o sea, el corrimiento del velo, la desestimación de la persona jurídica, ¿es necesaria para, digamos, tiene que haber una declaración judicial, me refiero a eso, o simplemente podés tomarlo como operativo el propio artículo sin necesidad de una declaración judicial? A ver, la regla es que como nuestro sistema jurídico reconoce la personalidad jurídica, las relaciones, perdón que use tanto la palabra jurídica, pero no tengo otra opción, las relaciones jurídicas que se establecen con ese centro de imputación le son imputadas a la persona jurídica, ¿sí? Por eso los socios no son dueños de los inmuebles de la sociedad, ni tampoco son los responsables por las deudas. Ahora, cuando se produce alguna conducta ilícita, sí, se puede hacer y en el marco de cualquier proceso. De hecho, a ver, el leading case en Argentina de la desestimación de la personalidad jurídica es Parque Davis, de una cuestión impositiva. Dos empresas, una norteamericana y otra argentina, que en realidad era una filial norteamericana, lo que hacían era, en definitiva, decir que se pagaban regalías al extranjero para no pagar impuestos en Argentina. Y en ese caso, el tribunal, ¿qué es lo que hizo? Pero lo venía haciendo desde antes, ¿no? Otros tribunales. ¿Qué es lo que hizo? Dijo, sin una declaración explícita ni nada por el estilo. ¿Qué dijo? Vamos al principio de la realidad, que en el caso impositivo tiene su particularidad, ¿no? O su asentamiento ya. Pero dijo, bueno, a ver, esto no son dos sociedades a los efectos de determinar esta cuestión impositiva. Entonces, en todos los ámbitos, en el ámbito laboral, todo, en el ámbito de las sucesiones, pero sí, claramente hoy en día con estas herramientas legales que tenemos, te diría que prácticamente cualquier uso indebido de la personalidad jurídica vos vas a encontrar un cauce legal para decir por qué esa conducta que jurídicamente debería imputarse al ente, a la sociedad, se la querés imputar al socio o al sujeto que está detrás, ¿no? Incluso un administrador de hecho, ni siquiera tiene que ser un administrador formal. Había una pregunta en el chat del Zoom, pero la perdimos, ¿no? Ah, bueno. Bien, bueno, em, ¿alguna pregunta más por acá? Digo, por el tema del horario, o sea, podría seguir bombardeándolo a Pedro, porque, digamos, el mayor eje, ahí vamos a la pregunta. Ahí está. Está bien. Ahora vamos a lo de los corredores inmobiliarios, que ahí veo. El eje acá está en poder entender estas funciones que uno cumple, que en definitiva, cuando se habla por una función que uno cumple respecto de un tercero, no por efecto inmediato de uno, o sea, es más fácil entenderlo con las personas jurídicas, digamos. Y toda esta disquisición que muchas veces en el ámbito penal eh, no son tan claras, a veces es bueno traerlo, más allá que no es una materia penal, es bueno traerlo a colación porque si no, se termina confundiendo cuál sería el rol del abogado, el rol del escribano, el rol en este caso, del contador, pero también del psicólogo y del médico, que no hablamos hoy. Eso era una de las puntas claves que traía Daniel Cuenca, que ya lo vamos a tener. Pero creo que ahí está el punto donde si uno hace en el uno a uno o en relación a un ente ideal, inclusive si está siendo requerido por una autoridad. Sí, Colo, si quieres ver la pregunta. La pregunta es la siguiente. En el caso de los corredores inmobiliarios, la Ley Provincial 13154 en su artículo 10, inciso 7, habla del secreto. Dice, guardar secreto de lo concerniente a las operaciones en las que intervenga, salvo relevamiento de tal deber por mandato de autoridad judicial competente. Si el corredor actuase dentro de una sociedad, la persona jurídica no protege ese secreto. ¿Por qué se le imputa el secreto al corredor como administrador o a la persona jurídica? Eh, bueno, casualmente yo decía, las personas jurídicas complican el análisis y yo particularmente soy poco amigo de las sociedades de profesionales. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque en algún punto se termina desdibujando la idea del profesionalismo. O sea, yo comprendo
que en un establecimiento, por ejemplo, de corredores, la sociedad organiza de alguna manera la prestación del servicio, puede tener los empleados, etcétera. Pero cuando llegamos al punto de la responsabilidad, por ejemplo, también está previsto que los síndicos pueden ser personas jurídicas. Algunos sostienen que los administradores pueden ser personas jurídicas. Pero esto realmente para mí, más allá de que en la ley de sociedades considero que es equivocado directamente pensarlo de esta manera, porque las normas apuntan a una persona humana, lo mismo sucede en cualquier ámbito. O sea, si alguien va a prestar un servicio profesional, tiene una serie de normas que están dirigidos a una persona humana, no a una persona jurídica. Entonces, estas complejidades que expresaron en esta pregunta se dan porque para mí, equivocadamente, aunque está así y no hay ninguna discusión de que es así, ¿no? De que se puede hacer a través de una persona jurídica, se plantea esta interposición de alguna forma de una persona con respecto al profesional que presta el servicio, que de alguna manera desdibuja esta cuestión de, bueno, ¿quién es el que tiene el secreto? ¿Quién es el que debe cuidar el secreto? ¿La persona jurídica? ¿El profesional? ¿Cuál de todos? O sea, porque pueden ser más de uno los titulares, digamos, los socios o administradores de la sociedad. Entonces, la verdad es que es, como digo, complejo dar una respuesta a algo que sería mucho más simple y mucho más lógico si fuera simplemente una imputación o un deber que debe cumplir una persona concreta, ¿no? Un profesional concreto. Sí, inclusive, bueno, también hay sociedades de contadores y hay sociedades de abogados, donde cuál es el alcance de esa, de ese sigilo, secreto, protección, que fue uno de los planteos que se hizo ahora que estuvo el Gafi acá en la visita, donde los propios profesionales le decían, nosotros ya cumplimos con las obligaciones de conozca a su cliente. ¿Por qué? Porque estamos organizados de tal manera que nosotros queremos saber con quién trabajamos y le hacemos por normas de compliance, básicamente, con quién estoy yo relacionándome como cliente. Está bien, pero eso no excluye digamos, la obligación que ahora la norma trae y menos aún creo que coincido con el análisis de Pedro, digo, ¿cómo identificás vos cuál es el que te va a hacer el resguardo interno de ese secreto o esa protección? O sea, todas las profesiones, yo no llegué a ver eso de los distintos colegios, pero cada uno de los colegios en distinta medida tienen esa concepción de qué es el secreto que tienen que resguardar, alguno con mayor profundidad, otro con menos, pero en definitiva lo que va a terminar de definir es, bueno, si en la vulneración de ese secreto, si no es captado por la norma penal, por el 156 del Código Penal, en la vulneración de ese derecho deber o derecho que tiene sobre todo el cliente, bueno, ¿quién lo va a terminar tomando? Y el que lo termina tomando es el colegio o la organización que brinda la matrícula. Por eso en la habilitación de la matrícula es lo importante y ahí es donde el que va a aplicar el código de ética o lo que en definitiva va a terminar resolviendo la propia colegiación a través de sus tribunales. Así que bueno, bien, creo que no tenemos más preguntas. Bueno, por hoy estamos. Nos vemos la semana que viene. Bueno, gracias a todos por participar y en particular a Pedro Sánchez Herrero, que dio una muy buena clase de un tema que en el peloteo también es sacarlo de quizás de la comodidad de algo que siempre uno puede dar en clases de grado, de posgrado, porque en definitiva no hay no hay una concepción digamos, ya estatuida respecto de cómo trabajar ante estas nuevas normas o derechos de distintas velocidades o de otras generaciones. Así que bueno, gracias. Buen día.